Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Burtens, Palomino. Presente, ingeniera. Hola, Georgie. Cariga Sánchez. Casimiro Aguirre. Casimiro Vicente. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Chamorro Ventura. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Chávez Ramírez. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Cueva Medrano. Echevarría Salgado. Presente, ingeniera. Buenas noches, Fiorella. Encarnación Tucto. Presente, ingeniera. Falcón Bravo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Grandes Garay. Ingeniera, buenas noches, presente. Buenas noches. Hidalgo Rivera. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Hilario Bazán. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Inocencia Masgo. Isidro Falcón. Presente, ingeniera. Buenas noches. Isidro Falcón. Disculpe, ingeniera. Presente. Inocencia. Buenas noches. No puede activar mi audio. Lady, ok. León Cori. Buenas noches, ingeniera presente, León Cori. Buenas noches, Inés. Masgo Solís. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mateo Verástegui. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Nicolás Godoy. Oscategui Torres. Presente, ingeniera. Okay. Palomino Ricaldi. Pérez Chiclote. Pérez Vargas. Picón Díaz. Prudencio Cáceres. Ramos Malqui. Buenas noches, Liliana. Okay. Ramos Malqui. Rivera Ventura. Presente, ingeniero. Sabino Sandoval. Presente, ingeniera. Santos Almerco. Simón Campos. Cipión López. Buenas noches, presente, Cipión López. Okay. Toledo Andrés. Villanueva Cajahuamán. Villanueva Navarro. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Illañez Palacios. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches, ya. Bien, vamos a tocar el tema ahora que sigue, una partecita, una breve introducción de lo que es escurrimiento, correntías, y la otra parte de lo que son hidrogramas. Y ahí vamos a elaborar justamente un hidrograma, ¿no? En modo de práctica, dependiendo de cómo nos alcance el tiempo.
A ver, alguien tiene prendido su audio. Amy. ¿No le considero la lista entonces si me escucho? Sí te consideré, Liliana. Gracias, ingeniera. Ya. La escorrentía, ¿no? Como lo veíamos en la primera clase, haciendo una referencia bastante general de lo que era el ciclo hidrológico, ¿no? Habíamos también mencionado lo que era la escorrentía, ¿no? La escorrentía no es nada más que el flujo, ¿no? La dirección que va a seguir el agua a través de un espacio, ¿no? Un área determinada. Forma parte del ciclo hidrológico porque a través del escurrimiento, ¿no? También se dan las deposiciones hacia la parte subterránea. Entonces, cuando hablamos de escurrimiento, también se divide, ¿no? En escurrimiento superficial y escurrimiento subterráneo. Forma parte de la cadena del ciclo hidrológico, ¿no? Y también su estudio, ¿no? es importante para poder determinar, ¿no? Cuál ha sido esa dirección o cómo ha respondido, ¿no? Una cuenca frente a un volumen de agua determinado, ¿no? Ahí se puede calcular si ha habido infiltración, si ha sido una escorrentía o un escurrimiento directo, si han habido pérdidas, ¿no? Diferentes otras características que ya se van sumando, ¿no? A todo el proceso hidrológico. Como definición podemos mencionar a la escorrentía o al escurrimiento, ¿no? Como la parte de la precipitación que aparece en las corrientes fluviales superficiales, ¿no? Lo primero que pensamos cuando mencionamos escorrentía o escurrimiento es justamente ese flujo, ¿no? De agua que va a estar sujeto, ¿no? A una dirección en específico. Ahora, pueden ser de estas corrientes superficiales, ¿no? Pueden ser perennes, intermitentes o efímeras, ¿no? Podemos hablar de un escurrimiento efímero, por ejemplo, cuando se trata de una precipitación de gran intensidad o cuyo periodo de tiempo ha sido amplio, pueden ser horas, incluso días, ¿no? Entonces, bajo esta situación, en la cuenca se pueden originar o se puede dar lugar a la formación de pequeños charcos, producto de la escorrentía superficial, ¿no? Generada por las lluvias. Entonces, esta escorrentía o estos charcos van a desaparecer, ¿no? Cuando la precipitación empiece a ceder, ¿no? O empiece o desaparezca, ¿no? O cese de manera inmediata o ya en un periodo de tiempo X, ¿no? Entonces, ¿cómo desaparece? Puede regresar hacia la atmósfera en forma de vapor de agua, ¿no? A través de la evaporación. Puede incorporarse a la parte subterránea como ya una escorrentía de tipo subterránea y dirigirse a los niveles freáticos, ¿no? del suelo. O también pueden distribuirse hacia un flujo de agua superficial que es perenne, ¿no? Esta escorrentía, ¿no? Este escurrimiento regresa, ¿no? A los cuerpos de aguas interiores o al mar. Dicho de otra manera, ¿no? De otra forma, como podemos interpretar o definir el escurrimiento, ¿no? Es el deslizamiento virgen del agua, ¿no? Que no ha sido afectado por obras artificiales hechas por el hombre. Entonces,
No sé si por ahí han escuchado una frase típica que dice, o una frase bastante común que indica que el agua siempre encuentra su curso, el agua siempre reconoce su camino, el agua siempre reconoce su curso, ¿no? Entonces es porque el agua se distribuye, ¿no? De manera, o sea, no necesita ningún otro factor que le permita distribuirse o desplazarse o deslizarse, ¿no? Entonces, por eso también tiene esa denominación. El agua solito reconoce su curso, o el agua siempre reconoce su camino. De acuerdo con las partes de la superficie terrestre en las que se realiza el escurrimiento, este se puede dividir en superficial, subsuperficial y subterráneo. Ya, para efectos, ¿no?, de esta primera parte, donde vamos a mencionar lo que son hidrogramas, vamos a trabajar nada más con escurrimiento superficial. Cuando ya entramos a ver lo que es infiltración y aguas subterráneas, ya pasamos al siguiente punto. Este es un diagrama de Chow, se lo denomina así por la persona que lo propuso y que lo realizó, que fue un hidrólogo, ¿no? Chow, donde distribuye, ¿no? Hace una distribución de la precipitación total del agua, ¿no? Entonces, en una determinada zona, en una determinada área, en una cuenca, cuando existe, ¿no?, un tipo de precipitación, ¿no?, vamos a considerar a esta precipitación total, a toda la cantidad de agua que ha descendido producto de esta lluvia. ¿Ya? Va a existir precipitación en exceso, va a haber una parte que se va a convertir en infiltración y va a haber otra que justamente va a ser evaporada o interceptada. La parte que es precipitación en exceso, hacemos mención a un escurrimiento superficial. Cuando es una infiltración, pues podemos mencionarla como un escurrimiento subsuperficial. Y cuando mencionamos a la evapotranspiración o a la intercepción, ¿no?, a través de una percolación profunda, mencionamos a un escurrimiento subterráneo. Ya, ahora, este escurrimiento superficial, cuando la precipitación es en exceso, se da a través de un escurrimiento de tipo directo, ¿no? Cuando es infiltración, ¿no?, este escurrimiento va a depender de otros parámetros ya, ¿no? La porosidad del suelo, el tipo de suelo mismo, ¿no?, la capacidad que tiene este suelo para poder transportar el agua. Entonces puede ser que sea lento, puede ser que sea rápido, ¿no? Y en función de esto también puede ser directo o puede ser un escurrimiento de tipo base. Finalmente, todas estas intersecciones, ¿no?, van a dar como lugar al escurrimiento total, ¿no? Entonces, no se olviden que dentro del balance hidrológico y dentro de cualquier ciclo siempre hay entradas y salidas, pero estas se mantienen en un equilibrio dinámico. Cuando hay pérdidas, también hay ganancias. Entonces, una escorrentía superficial o un escurrimiento superficial es la parte del agua que escurre sobre el suelo y después por los cauces de los ríos. Un escurrimiento subsuperficial es la parte del agua que se desliza a través de los horizontes superiores del suelo hacia las corrientes. Una parte de este tipo de escurrimiento entra rápidamente a formar parte de las corrientes superficiales y a la otra le toma bastante tiempo el unirse a ellas. Luego tenemos el escurrimiento subterráneo, que es aquel que debido a una profundidad de percolación del agua infiltrada en el suelo, se lleva a cabo en los mantos subterráneos y que posteriormente descarga a las corrientes fluviales. Finalmente, todas van a regresar o desembocarse, ¿no?, en un tipo de zona o descarga mayor. Esta pequeña introducción de lo que es un escurrimiento o una escorrentía superficial nos va a permitir comprender mejor la parte de lo que son hidrogramas, ¿eh? Y los hidrogramas no son otra cosa que un gráfico en el cual se está representando justamente el escurrimiento, ¿no? Cómo va a reaccionar o cómo va a manejar, cuál es la respuesta
de una determinada área. En este caso vamos a definir esta área como una cuenca. ¿Cómo está respondiendo esta cuenca frente a la precipitación, ¿no? Y esta precipitación, ¿no?, que posteriormente, como es en exceso, se transforma en escurrimiento superficial. ¿Ya? ¿Cómo va esta cuenca a responder? ¿Cuánto volumen de agua? ¿Cómo va a ser el comportamiento del caudal? ¿No? Y ojo que aquí pues, van a interferir parámetros específicos de la cuenca, ¿no? No va a ser lo mismo que una precipitación, ¿no?, se distribuya igual en una cuenca de 5.000 hectáreas y en otra de 30 hectáreas, 300 hectáreas, ¿no? Hay mucha diferencia en cuanto a los parámetros o a las características de la cuenca, ¿no?, del área que yo estoy estudiando. Ya, entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí en esta parte, en esta introducción de lo que es una escorrentía? Está claro, ingeniera. Gracias. Entonces vamos a pasar a ver lo que ya son propiamente los hidrogramas. ¿Por qué es importante, ¿no?, dibujar o conocer, o específicamente, ¿no?, por qué hacemos hidrogramas, ¿no? ¿Por qué queremos saber cómo va a responder esta cuenca, cómo se comporta esta cuenca, ¿no? Y como se los he mencionado, me parece, en varios capítulos, en lo que son caudales, definiendo aspectos básicos de la hidrología, ¿no? La determinación, ¿no?, de saber o de estudiar este comportamiento, esta respuesta de la cuenca, ¿no?, que está traducida a una relación que existe entre los caudales y el tiempo, ¿no?, se establece porque necesitamos saber cuáles son los volúmenes disponibles de agua, ¿no? Y estos volúmenes disponibles tienen que satisfacer la demanda de la población. Y esta demanda se divide pues, en sectores, ¿no? Agricultura, uso directo poblacional, industrial, en caso que sea una zona turística, turismo, recreación, ¿no? Si es para algún tipo de aprovechamiento. Por eso es necesario también hacer estos estudios o determinar estos caudales, ¿no?, para poder finalmente estimar o calcular los volúmenes de agua disponibles. Otro también es para cuantificar, ¿no? Cuando nosotros graficamos los hidrogramas, ¿no?, estos hidrogramas van a tener siempre un punto máximo. Este punto máximo se le denomina caudal pico. Y este caudal pico nos puede indicar, nos puede advertir de ciertos fenómenos, ¿no?, que se puedan presentar en determinadas temporadas, ¿no? Y así como existe un caudal pico, también existe una zona, un momento, un tiempo, un espacio, donde va a existir caudales mínimos. Y estos caudales mínimos, ¿no?, si se presentan en temporadas de estiaje, pues nos van a permitir tomar decisiones preventivas o correctivas para poder cumplir con la demanda finalmente de la población, ¿no?, o los servicios que está proporcionando este recurso hídrico. Ahora, determinar tanto los caudales picos, los caudales máximos o los caudales mínimos, ¿no? En el caso de los caudales máximos nos permiten también enfocar un tema de acción tipo preventiva en lo que son riesgos de desastres, ¿no? Entonces, si yo sé que va a haber un caudal pico en una determinada temporada, ¿no?, entonces yo ya tengo que advertir, ¿no?, que pueden haber probabilidad de inundaciones. Haciendo estas simulaciones, ¿no?, ya claro que se deben agregar características topográficas o de relieve, yo ya puedo establecer un plan de emergencia o un plan de contingencia, ¿no?, frente a una probable inundación. Establecer áreas intangibles, zonas donde no puedan ser
ocupadas, ¿no? Establecer en mi zonificación que esta zona no puede ser ocupada porque en cierta temporada se generan caudales máximos que ponen en peligro la vida de las personas, ¿no? Y también, pues, puede causar daños materiales. Entonces, ¿cómo podemos definir un hidrograma? ¿No? ¿Qué será un hidrograma, entonces? En hidrología se emplean los modelos lineales para el análisis de la respuesta de una cuenca a la lluvia. La teoría del hidrograma unitario constituye uno de los métodos más utilizados en la práctica de la ingeniería en la fase de planificación, diseño y proyecto de estructuras hidráulicas. ¿Sí? Esto quiere decir que, más que todo, su interpretación, ¿ya? Porque dibujar o jalar fórmulas de Excel es sencillo, ¿no? Lo que se requiere cuando se hacen los gráficos de los hidrogramas es interpretarlos, ¿no? Su análisis. Se utiliza bastante en lo que son temas o aspectos de planificación, diseño, ¿no? Y posterior puesta en marcha de los proyectos de infraestructuras hidráulicas. El más utilizado, ¿no? El más conocido son los hidrogramas unitarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque está prendido su audio. Ya lo apagó. Ya, gracias. El más conocido y el más utilizado son los hidrogramas unitarios, ¿ya? Pero no son los únicos que existen. Existen hidrogramas triangulares, existen hidrogramas sintéticos y cada uno tiene características específicas. El que más utilizamos y el que vamos a utilizar ahora para desarrollar o para graficar los hidrogramas son los hidrogramas unitarios curvilíneos, ¿ya? Porque también su interpretación es mucho mejor y más completa. ¿Cuáles son las características de un hidrograma, ¿no? Parte de la base de la respuesta a una precipitación, ¿no? Entonces, esta se puede dividir en precipitación en exceso, ¿no? En infiltración, que se traducen en los componentes de escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo, ¿no? O escurrimientos directos y escurrimientos de gas. Entonces, la gráfica, ¿no?, básica de un hidrograma es justamente esta forma, ¿no? Un hidrograma unitario curvilíneo. Ya es, generalmente, ¿no? Las primeras horas de una precipitación, pues, es bastante calmado, ¿no? Conforme va aumentando en intensidad y en tiempo, se puede hacer más ascendente hasta llegar a un pico. Esta vendría a ser la rama ascendente. Y cuando ya llego al pico, alcanzo la parte máxima, ¿no? Ya va a empezar a haber una zona de recesión, ¿no?, donde los valores de caudales que se encuentran en el eje Y van a ir disminuyendo, ¿no? Y la relación que suele existir, ¿no?, es que cuando ya pues en las últimas horas, ¿no?, generalmente se da esta recesión, ¿no? Después del pico ya empieza esta parte descendente o esta parte de recesión. En el eje X se encuentra lo que es tiempo y en el eje Y se manejan lo que son caudales, ¿ya? Y de esa forma se pueden determinar tres segmentos, ¿no?, de un hidrograma: la rama ascendente, el pico y la recesión. Aquí está mejor explicado. Tenemos un tiempo, generalmente se trabaja en horas o en segundos, ¿ya?, dependiendo de la cuenca o las características que yo quiera analizar.
¿ya? Puede ser trabajado en horas o en segundos. Y el caudal puede ser trabajado en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. No se vayan a olvidar que es el caudal manejado en base de volumen sobre tiempo. ¿Ya? En esta parte trabajo volumen sobre tiempo, no toco lo que son área por tiempo, no toco lo que es secciones, ¿ya? Nada más voy a trabajar con volumen sobre tiempo, por eso lo trabajo en litros por segundo, en metros cúbicos por segundo. En ese caso empezamos, ¿no? De manera similar al gráfico anterior, ¿no? Las primeras horas, bueno, no hay mucha reacción de la cuenca, ¿no? Incluso recién puede darse en la hora 1, por ejemplo. Un ratito, por favor. Ya, discúlpenme, jóvenes. Ya. Incluso recién la caída del aguacero, la caída de la lluvia puede empezar, por ejemplo, a las primeras horas, ¿no? Luego que ya empieza la caída del aguacero, ¿no? O la caída de la lluvia, no va a haber un tiempo de respuesta, ¿no? En que la cuenca va a manifestar su comportamiento, ¿no? Frente a esta precipitación. Como la intensidad y el tiempo de la precipitación se mantiene o aumenta, pero no cesa, ¿no? Va a haber un incremento en la cantidad de volumen de agua, ¿no? Así como el incremento en la cantidad de volumen de agua, también va a haber un incremento en el caudal, hasta alcanzar su caudal máximo de crecida, ¿no? Es aquí cuando se alcanzan los caudales máximos de crecidas, donde se ajustan o en función de estos valores es que se trabajan los planes de contingencia, ¿no? Los planes preventivos frente a lo que son riesgos de desastres, ¿no? Teniendo en consideración los caudales máximos de crecidas, ¿no? Luego va a haber una curva de descenso o de recesión, que es ya cuando la precipitación, ¿no? Ha disminuido en intensidad o ha disminuido en tiempo. Entonces, si esta es una curva de descanso, la que genera justamente este caudal pico parte de una curva de crecimiento. Esta es la curva de crecimiento. Le voy a cambiar de color. Y esta vendría a ser la curva de descenso. Entonces, posteriormente ya a la curva de descenso se establece ya de nuevo un caudal base. Ahorita vamos a definir lo que es un caudal base, por qué el hidrograma está empezando aquí, por qué no está empezando aquí, a ver si han notado esa diferencia. Ya, ahorita lo vamos a definir. Esta figurita es nada más para poder terminar de comprender las partes de un hidrograma para después hacer su correcta interpretación. ¿Ya? Entonces, posterior a esto ya va a haber una curva de descenso, entonces ya se va a mantener un caudal ya más estable, ¿no? Un caudal de base. ¿Cuáles son las características importantes dentro de esta interpretación del hidrograma? Primero, cuando ha empezado justamente la curva de crecimiento, ¿no? Que se establece en un tiempo determinado. A ver, lo voy a poner del mismo color, para que no se confunda. Acá hay un tiempo
de la curva de crecimiento. ¿Cuál es también el otro punto importante? El caudal pico o el caudal máximo. Y luego el otro punto también que es importante es cuando ya otra vez, en qué tiempo, ¿ya? Empieza de nuevo a tener un caudal base. Ya va a haber un caudal base. ¿En qué tiempo retorna otra vez a este caudal base? Porque el caudal base que hay aquí es el mismo que hay aquí. Entonces va a regresar. Este espacio, ¿no? Es básicamente la respuesta de la cuenca. Va a depender de la intensidad de la lluvia, del tiempo de esta lluvia, ¿no? Para poder analizar cómo ha sido el comportamiento de este hidrograma. Y ahí era justo lo que les decía, ¿no? Acá hay dos tipos de gráficas. Ya tenemos una que tiene justamente estas líneas que le habíamos denominado que era un caudal de tipo base. ¿No? Y en esta no presenta, ¿no? Si ustedes lo observan. ¿Qué representan estas curvas? ¿No? Justamente el tipo de precipitación que se ha realizado, ¿no? Frente a una determinada área, ¿no? En una determinada cuenca. Y esta representación es justamente esto, ¿no? Una precipitación, por ejemplo, una precipitación efectiva de 1 milímetro se representa a través de este hidrograma. Pues, ¿qué quiere decir una precipitación efectiva? ¿No? Un tiempo de una lluvia, ¿no? Una precipitación cuyo valor ha sido de 1 milímetro, por ejemplo, para 3 horas, ¿no? 3 horas. Esto vendría a ser la precipitación. Aquí este valor sería de 1 milímetro. Y esta vendría a ser justamente su respuesta, ¿no? ¿Cuánto caudal se ha acumulado? Ha habido un caudal pico, un tiempo que ha empezado la curva de crecimiento, un tiempo donde se establece un caudal base otra vez, ¿no? Caso se genere o no. Entonces, aquí ustedes ven dos grafiquitos, ¿no? Les decía que este tiene un caudal base y este no tiene. ¿Por qué creen o a qué creen que se deba? Que uno tiene un caudal base y el otro no tiene. A ver, chicos. ¿Por qué en un gráfico hay caudal base y en el otro no? ¿A qué creen que se deba? Ingeniera, ¿ahí puede influir la precipitación, la excesiva precipitación o algo así? Ya. ¿Algo más? Acá no parte, acá miren hay un caudal determinado, ¿no? Fijo. El hidrograma está generado sobre este caudal. Que lo estábamos viendo acá en el ejemplo anterior, ¿no? Se denomina un caudal base. Entonces, aquí no hay, ¿no? Aquí empieza en el tiempo cero. En ese tiempo cero, el caudal base también es cero, ¿no? Perdón, el caudal que se forma por el hidrograma también es cero. No hay acá un caudal base. Porque se deberá, cómo son las cuencas específicamente, ¿no? O cómo son los
los cauces o los ríos o las quebradas que están contenidas en estas cuencas o en estas áreas, ¿no? Cuando se establece un caudal base, ¿no? Un flujo base, se determina porque ya hay un flujo establecido, ¿no? Exacto, ¿no? Ya hay un nivel de agua, ¿no? Predeterminado debido a que son fuentes constantes, ¿no? Ríos y quebradas con abundante cantidad de agua. ¿Ya? Porque hay quebradas que también se secan, pero hay quebradas que sí cumplen, ¿no? Y están presentes durante todo el año. En ciertos lugares hay quebradas que solamente nacen o renacen en temporadas de lluvias, y en temporadas de sequías, ¿no? O en temporadas secas desaparecen esas quebradas. Pues cuando son quebradas ya permanentes, cuando se trata de ríos, se establece ya un caudal base porque hay un flujo constante de agua. En cambio, cuando no existe este flujo constante de agua, ¿no? Empieza de esta forma sin caudal base. Puede ser producido por un chubasco, una lluvia de baja intensidad, ¿no? O de baja o de media intensidad, o de fuerte intensidad, pero aquí no hay un flujo constante, ¿no? No hay ningún otro medio que me esté otorgando este flujo de agua permanente. Por lo tanto, la respuesta, ¿no? Va a ser desde el tiempo cero en el caudal cero. Eso vendría a ser prácticamente la diferencia entre estos dos gráficos. ¿Cómo vamos a analizar estos hidrogramas? Aparte de lo que les estaba mencionando, hay algunas otras características que podemos hacer énfasis dentro de un hidrograma, ¿no? El primero es separar, ¿no? Lo que es caudal directo y caudal base, porque se confunde y se mezcla, y cuando se mezcla el caudal directo y el caudal base, ¿no? Podemos tener ahí errores en cuanto a al flujo, ¿no? En el hidrograma. ¿Qué es el caudal directo? Es justamente los datos que se poseen de esa determinada zona, ¿no? Ya en un periodo establecido. Ya son datos estimados, ¿no? Estos datos se calcularían si nosotros vamos a campo y esperamos que haya una precipitación, ¿no? Podemos estimar, calcular ahí, ¿no? Caudales, ya sean a través del método directo, el método de secciones, ¿no? Etcétera. Voy a campo y voy obteniendo esos valores. En cambio, en un ejercicio ya de hidrogramas, ya nosotros contamos con esa base de datos, ¿no? Entonces, es decir, ese caudal directo son datos que ya los tenemos definidos. Igual el caudal base. A partir de estos datos, nosotros generamos nuestros hidrogramas. Ahora, hay que separar. ¿Por qué separamos el caudal directo y el caudal base? Porque, como les decía, el caudal base es permanente. Se ha establecido ya de esa forma. Entonces, no lo podemos incluir dentro de nuestro hidrograma. Bien, entonces, para esto, para hacer este análisis, existen diferentes metodologías, ¿no? Para definir cómo va a actuar esta cuenca frente a las lluvias. En la parte en esa parte donde inicia la curva de crecimiento y empieza ya a regresar al caudal base, ¿no? Es donde se distribuye justamente los tipos de escurrimientos, ¿no? Pueden ser escurrimientos de tipo subterráneos, pueden ser escurrimientos de tipo superficiales. Nosotros vamos a trabajar nada más con escurrimientos superficiales, ¿no? Esta gráfica es un ejemplo de escurrimiento subterráneo. Entonces, en esta zona, lo que nosotros necesitamos definir son parámetros de la cuenca. Y como ustedes han podido caracterizar sus diversas cuencas, sus diversas áreas, ¿no? Características morfológicas básicas, área y perímetro de una cuenca, ¿no? De cabeza van esos dos parámetros. ¿Qué más? El tiempo, ¿no? El tiempo es un factor importante porque
es justamente estos valores de tiempo los que van en el eje X. Entonces yo necesito conocer los valores de este tiempo. Ya, luego, el volumen de agua que también se va a estimar a partir del caudal directo que yo voy a conocer de esta cuenca. Y si yo conozco volumen de agua o si yo conozco caudal, ¿no? Cualquiera de los dos me permite para seguir indagando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo volumen y tengo tiempo, entonces yo puedo determinar el caudal. Si yo tengo caudal y tengo tiempo, puedo determinar el volumen, ¿no? Si tengo caudal y tengo volumen, puedo determinar el tiempo. Entonces, siempre se va a necesitar la presencia de al menos dos de estos dos valores. Y dentro del tiempo, también se necesita conocer los tiempos de inicio y los tiempos finales, ¿sí? Tiempo de inicio puede o no ser 0 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar o cómo vamos a determinar por qué hacemos uso justamente del área de la cuenca, ¿no? ¿Para qué será necesario conocer este parámetro, ¿no?, de la cuenca? Entonces, si este vendría a ser, ¿no?, mi hidrograma, ¿no?, o mis datos de caudal, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 metros cúbicos por segundo, y tengo en el eje X 5 horas, ¿no? En estas 5 horas ha habido un determinado comportamiento, ¿no?, de este hidrograma, ¿no?, o de esta cuenca. Entonces, para yo conocer cuáles han sido los valores exactos, ¿no?, de este hidrograma ya propiamente, que es curvilíneo, ¿no?, yo necesito conocer el área, ¿no?, de esta zona. Entonces, puedo hacerlo, ¿no?, de manera automática, conociendo el área de mi cuenca, el área total, o lo puedo hacer por secciones, ¿no? Y sumando a partir de cada una de estas secciones, yo sumo y puedo determinar el volumen, ¿no? Y puedo determinar también lo que son, ¿no?, finalmente mi volumen estimado. Si yo tengo caudales, ¿no?, si yo tengo áreas y si yo tengo tiempo, puedo determinar cuáles han sido los volúmenes, ¿no?, que se han generado en cada una de estas secciones. Tanto para la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, la sección 5. Cuando yo hago una sumatoria, ya voy a obtener mi volumen estimado, ¿ya?, que es justamente una de las características o una de las importancias de este hidrograma. ¿Por qué es importante el volumen? Porque yo voy a basar o me voy a centrar en cuál fue la precipitación que originó ese volumen, ¿no? Si yo tengo esta cuenca, ¿cuánto ha sido la intensidad de esta precipitación que me ha generado este volumen? ¿Ha sido 5 milímetros por hora? ¿Ha sido 10 milímetros por hora? ¿No? ¿Cuánto ha sido? Y justamente esa capa de precipitación, ¿no?, se va a determinar en función de ese volumen estimado, calculado a través de este hidrograma, y entre el área de la cuenca. ¿Ya? Y a partir de esta precipitación que yo he estimado, finalmente voy a generar mi respuesta de la cuenca frente a la precipitación. Esta capa de precipitación o esta precipitación que ha estimado, que ha generado este volumen, se mide en milímetros, en pulgadas o en centímetros, ¿verdad? Pero ojo con las unidades, porque he tenido varios errores con respecto a esto en lo que son las cuencas, ¿ya? Ojo con las unidades, si están trabajando todo en centímetros, manejen todo en centímetros. Si la fórmula dice que tiene que ser milímetros, reemplacen o conviertan, porque las fórmulas están determinadas ya para valores, para unidades ya fijas.
¿no? Son datos, son parámetros que vienen siendo ya trabajados desde hace años y por lo tanto están establecidos así. Si yo cambio mi unidad de medida, los resultados que yo voy a tener no van a ser correctos, ¿ya? Entonces siempre tengan cuidado ahí con las unidades. ¿Por qué son importantes? La área, el volumen, el tiempo, la forma, etcétera. Todas las características que yo pueda determinar de mi cuenca, ¿no? Y así también, propiamente, la precipitación que está llegando a esta cuenca, ¿no? La magnitud de la precipitación, la duración de la tormenta, ¿no? El área de la cuenca, la forma de la cuenca, la capacidad de almacenaje de la cuenca, tanto para lo que es topografía, cobertura vegetal, tipo de suelo, ¿no? En un esquema real, ¿no? O sea, en un medio natural real, se tendrían que considerar todas estas características, ¿no? El suelo tiene buena capacidad de absorción, ¿no? Cómo es la pendiente en esa zona, cómo es la cobertura vegetal, me va a retener agua o no, cómo es el área de la cuenca, es alargada, es acortada, ¿no? Es más pequeña, es más grande. ¿Cuánto tiempo está durando esa precipitación? 5 horas, 2 horas, ¿cuál es su intensidad? 2 milímetros, 5, 6, 8, 10, ¿no? Todas estas características se van a ver reflejadas en mi hidrograma. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos grafiquitos son gráficos de precipitación, ¿no? Una precipitación estimada en un tiempo determinado. Por ejemplo, este podría ser 2, este podría ser 6, este quizás 4 y esto 3. ¿No? 3, la precipitación, también no se olviden, se evalúa en milímetros. 2 milímetros, 6 milímetros, 4, 3. Y lo mismo para aquí, ¿no? 2, 6, 4 y 3. Aquí, ¿cómo está la cuenca? Miren el área, miren la distribución, ¿no? La forma en cómo está la cuenca y observen su hidrograma. Y ahora lo mismo con la cuenca que está en la parte de abajo, ¿no? Cómo es su forma, cómo está ubicada y cómo es su hidrograma. Entonces, el hidrograma es un reflejo de las características que va a presentar esta cuenca y también de las características de la lluvia, ¿no? De la precipitación en la cuenca. ¿Ya? Pueden tener la misma intensidad, por ejemplo, ¿no? Quedan 2, 6, 4, 3. ¿No? Pueden tener la misma intensidad, pero si la cuenca es diferente, ¿qué es lo que pasa, no? El hidrograma va a ser diferente. Entonces, sí, y por el contrario, ¿no? Si esta misma cuenca, ¿no? A ver, similar a esto, ya, si a esta misma cuenca ya la intensidad va a variar, entonces, por ejemplo, ya no va a ser 2, 6, 4, sino sería 1, 3 y 2, por ejemplo. Ya el hidrograma ya no va a ser así, ¿no? De repente va a ser más cortito ahí nomás, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Existen parámetros, características, factores propios de la precipitación y propios de la cuenca. Pero cómo estos se interrelacionan va a permitirnos generar nuestro hidrograma. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Para dibujar nuestro hidrograma unitario, que es el que vamos a utilizar y es el que vamos a trabajar, ¿no? Lo vamos a trabajar en función de una precipitación determinada. Vamos a calcular la precipitación, los volúmenes, ¿no? El volumen estimado. Y en función de esto vamos a dividir los caudales directos en función de esta capa de precipitación que está generando estos volúmenes de agua. Si no se está de repente comprendiendo mucho por ahí,
Cuando hagamos el ejercicio, ¿no? En Excel va a ser mejor, lo vamos a poder comprender mejor. ¿Ya? Entonces, por ahí nos haga mucho lío todavía. El hidrograma va a variar, como les decía, en función de la intensidad, de la magnitud de la precipitación, ¿no? Puede ser de 2 milímetros, de 3, de 1 centímetro, ¿no? Y considerando pues el aporte de la cuenca, el área, el volumen estimado, y obtengo mi precipitación, la capa de precipitación. Ahora, cuando yo tengo mi caudal directo aquí, tengo acá mi caudal base, el caudal directo, para yo dibujar ya mi hidrograma, se va a ver reflejado con esta capa de precipitación. Y no se vayan a olvidar que acá en el eje X, ¿no? Yo tengo T, ¿no? Que vendría a ser tiempo. Tengo mi tiempo, mi caudal directo, mi caudal base y cómo son los caudales, ¿no? Ahora, cuando yo dibujo ya un hidrograma en función de una precipitación, por ejemplo, de 2 milímetros, lo voy a hacer en un tiempo estimado, ¿no? Por ejemplo, si la lluvia ha durado 10 horas, ¿no? Y no sé, lo estoy trabajando cada 2 horas, entonces lo que yo voy a generar va a ser justamente 2, 4, 6, 8 y 10. ¿No? Por ejemplo, en estas 10 horas ha sido una precipitación de 2 milímetros. Entonces, este caudal lo divido entre esto, voy a obtener nuevos caudales, pero esto ya de mi hidrograma unitario. Y en base a estos caudales yo voy a tener mi hidrograma. Ahora, estas horas, para no confundirnos con la del caudal directo, se trabaja o se le denomina D. ¿Ya? Para no confundirnos. Lo voy a explicar mejor en el Excel, ¿ya? Para poder entender. Entonces, como les decía también al inicio, existen, ¿no? Tipos de hidrogramas. Ya tenemos el hidrograma unitario triangular, el hidrograma unitario curvilíneo. Nosotros vamos a trabajar con lo que es el hidrograma unitario curvilíneo, que es el que está en este gráfico con un color rojo, ¿no? ¿Por qué vamos a trabajar con un hidrograma unitario curvilíneo? Porque si ustedes observan, lo comparan con el hidrograma unitario triangular, se limita a tener el caudal de inicio, el caudal pico y el caudal, ¿no? Cuando regresa de nuevo ya a cero, obtengo el tiempo base. Son los únicos 3 valores que yo puedo obtener, ¿no? Es un hidrograma unitario triangular. ¿Es aplicable? Sí, ¿no? Tiene sus campos de aplicación, ¿no? Parámetros o condiciones más sencillas, una obra no muy grande, o quizás alguna infraestructura hidráulica que no requiera de mucho análisis, ¿no? Debido a la zona también. Entonces, para eso se puede utilizar lo que es un hidrograma unitario triangular. Pero si yo quiero estimar, hacer un estudio más a fondo, una inducción más a fondo, lo hago a través de mi hidrograma unitario curvilíneo. ¿No? Me permite comprender mejor cómo ha sido esta respuesta, cuáles han sido los valores de caudales que están interviniendo, cómo es el tiempo, cómo va avanzando, ¿no? Voy a obtener los mismos valores del hidrograma unitario triangular, ¿no? Tengo los bases, los picos, tiempo, pero lo que también me permite obtener son los valores más exactos de lo que son caudales, ¿no? Porque recuerden que en el hidrograma unitario triangular, como es un triángulo, solo tengo 3 puntos. En cambio, el hidrograma unitario curvilíneo se trabaja en función de más información. Y no se vayan a olvidar que cuanto más información tengo yo para procesar, mejor son mis datos, menos error. El error va a disminuir bastante cuando yo tengo más información, ¿no? Y por lo tanto son mejores de trabajar.
Luego tenemos un tipo de hidrograma sintético. Ya, y el hidrograma sintético es un tipo de hidrogramas que se utiliza cuando en una determinada zona no tengo yo valores de caudal directo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí mi cuenca A. ¿Ya? Y tengo aquí una cuenca B. ¿Ya? Estas dos cuencas están, por ejemplo, en la misma región, ¿ya? Están separadas quizás por 30 kilómetros. Vamos a ponerle ese dato. Las características ambientales, donde están estas cuencas o estas microcuencas, son similares, ¿ya? Una temperatura de 14 grados y acá de repente el tipo de relieve es similar al que está aquí, acá de repente su temperatura es de 15, el relieve también es similar, comparten especies vegetales o cobertura vegetal, ¿no? Etcétera, ¿no? Van teniendo características similares. Entonces, cuando yo quiero dibujar mi hidrograma, ¿no? Por ejemplo, para B, lo voy a cambiar de color. Por ejemplo, quiero dibujar yo mi hidrograma para B, ¿ya? Pero yo no tengo información del caudal directo en B. Pero yo hago una investigación y determino que existe valores, que existe información del caudal en A, de caudales directos en esta cuenca A. Los hidrogramas unitarios sintéticos, ¿no? Se utilizan cuando yo quiero trabajar, ¿no? Yo quiero hacer mi estimación en una cuenca que no tiene caudales directos propios, pero sí yo puedo utilizar información de cuencas o de áreas cercanas, ¿no? Que me permitan estimar, generar un aproximado de mis caudales y mis volúmenes de agua para la cuenca B. Entonces, traducido en otras palabras, ¿no? La propiedad de los hidrogramas sintéticos es que me permite utilizar la información de A para B, ¿no? Claro que los datos que yo voy a generar no van a ser del todo exactos, ¿no? Y solamente se utilizan en estos casos, ¿no? En casos donde yo no pueda ir a hacer mi estimación de caudales directos, en B, las condiciones geográficas o las condiciones meteorológicas me lo impidan, o, no sé, la accesibilidad a esta zona, ¿no? O cualquier otras características que me impidan determinar el caudal directo en B. Otra característica también de estos hidrogramas sintéticos es que tienen que tener condiciones ambientales similares. Y no solamente condiciones ambientales, sino también condiciones propias de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, el área no puede variar mucho, la forma de la cuenca también tiene que ser similar, ¿no? El tipo de suelo que se encuentre dentro de la cuenca, ¿no? La pendiente, cuanto más similares son las características entre ambas cuencas, donde yo voy a aplicar mi hidrograma sintético, mejor me van a salir los datos, ¿no? Los datos van a ser más reales, van a ser más cercanos. Pero si hay más características, pues yo no puedo utilizar esa información, ¿no? Ahora, los hidrogramas unitarios sintéticos también me permiten, ¿no?, hacer un conglomerado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá otra, que es una cuenca C, que también comparte de repente alguna que otra característica más chiquita, ¿no? Entonces yo puedo utilizar, ¿no?, haciendo una estimación ya mejor, ¿no?, un balance mejor, los datos que hay en C y los que hay en A para poder estimar mis valores o mis volúmenes de agua en B. Entonces, para eso se utilizan los hidrogramas sintéticos.
Y aquí viene, y aquí desarrollamos ya lo que es el ejercicio práctico. El ejercicio nos indica. A ver, antes de empezar con el ejercicio práctico, ¿alguna pregunta? No, ingeniera. Ya. Entonces, el ejercicio, ¿no? Ya para resumir lo que son las características de los hidrogramas, el análisis de estos hidrogramas, los tipos de hidrogramas, ¿no? Nos va a permitir comprender mejor para qué voy a utilizar el área, qué es el tiempo del caudal directo, qué es el tiempo del el caudal base, ¿no? En qué unidades voy a trabajar. A partir de todos estos datos vamos a trabajar el ejercicio práctico. Entonces nos dice el enunciado del ejercicio práctico, ¿no? A continuación se registran los caudales superficiales producidos por una tormenta en una cuenca de 3077.28 kilómetros cuadrados. Obtener el hidrograma para una D. ¿Qué les había dicho que era una D? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué les dije que era una D? De 12 horas. Tiempo, ingeniera. El tiempo, ¿no? Para el cual yo voy a estimar mi hidrograma. ¿Por qué le denominamos D? Para diferenciarlo justamente de este tiempo, donde yo estoy trabajando los caudales directos. Aquí hay caudales directos y aquí está el tiempo. Y este D, ¿no? Es también tiempo, pero del hidrograma, ¿no? Para diferenciarlos, para que no haya equivocación. Me pide obtener el hidrograma para una D de 12 horas. Considerar una intensidad de tormenta de 10 milímetros por cada 12 horas. Ya, ahora vamos aquí a analizar algunas cositas. Ya, lo primero me dice que son registros de caudales superficiales. Ya, me está diciendo que es un registro de caudales superficiales, entonces esto me indica que es un caudal directo. ¿Ya? Producidos por una tormenta de una cuenca de 3077.28 kilómetros cuadrados. Entonces aquí, otro valor que yo tengo, área. Obtener el hidrograma para una D de 12 horas. Entonces, el hidrograma unitario que yo voy a dibujar va a ser para una D de 12 horas. Para un tiempo de 12 horas. Considerar una intensidad de tormenta de 10 milímetros por hora. Otro parámetro, intensidad de la lluvia va a ser de 10 milímetros por hora. Acá tengo 1, 2, 3, 4 datos. ¿Sí? Esto para comenzar aquí en el enunciado. Ahora, aquí en esta parte del gráfico, ¿qué más ustedes están observando? A ver, de entrada, ¿qué ustedes están viendo? ¿Qué es Caudal la base. caudal base? Muy bien, Patrick, ¿verdad? Sí. Entonces aquí ya me está dando caudal directo y me está dando caudal base. ¿Qué es la línea naranja? Caudal base. Todos los valores que yo tengo aquí distribuidos en toda mi gráfica son caudales directos. ¿Ya? Esto de aquí, la línea naranja, son mis caudales bases, ¿no? Acá mi tiempo me dice 0, 12, 24, 36, 48, 60. No estoy yendo de 12 en 12 en 12. Aquí también les quiero indicar algo. Para este ejercicio, el tiempo que nos está presentando el caudal directo es cada 12 horas y es igual que el tiempo para el cual nos está solicitando el hidrograma unitario.
pero a veces no sucede eso, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir o vayan a pensar que hay un error cuando en el tiempo encuentren de repente cada 3 horas, cada 4 horas, cada 5 y acá les pidan diferente, ¿ya? Es mejor, es más práctico, es más sencillo que sea igual, ¿no? Pero a veces no sucede eso. Entonces, por ahí no se vayan a hacer mucha complicación. Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? El procedimiento que se aplica es igual y es el mismo para cualquiera de los dos. Solo que quizás la interpretación por ahí puede ser un poquito más compleja, pero el procedimiento es igual. ¿Ya? Entonces, acá tengo mi caudal base y acá también tengo mi tiempo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ahí son las unidades. Miren el caudal directo, metros cúbicos por segundo, ¿ya? El área, kilómetros cuadrados. Las horas, si el caudal aquí está en metros cúbicos por segundo, acá el tiempo me está dando en horas. La intensidad de tormenta, 10 milímetros por cada 12 horas. Entonces, el primer paso que yo voy a hacer para poder trabajar mis datos son la conversión de unidades. ¿Ya? Y esto lo vamos ya a empezar a detallar en nuestro Excel la próxima semana. La próxima semana vamos a ya graficar nuestro hidrograma unitario en nuestra hojita de Excel. Lo que pueden ir haciendo es, a ver, no les estoy presentando, un ratito. Lo que pueden ir haciendo para que la próxima clase vayan conjuntamente conmigo, ¿no? Generando por ahí su hidrograma. A ver, ¿sí se observa mi Excel? Sí, ingeniero. Entonces, lo que pueden ir haciendo, ¿no? Para el día miércoles, ¿no? Es ir colocando los valores que ustedes están viendo en el caudal directo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, ¿no? Yo he colocado las horas, tiempo, 0, 12, 24, 36, 48 y así sucesivamente. ¿Ya? Y en esta parte estoy colocando el caudal de aquí. Para efectos básicos, lo puedo tener el caudal observado, el caudal directo, como ustedes pueden llamar. Y van colocando ahí los valores de caudales. ¿Ya? Los que están viendo aquí, ¿no? 50, por ejemplo, para el tiempo 0, el caudal es de 50, ¿no? La línea azul. Para el tiempo de 12 horas, ¿no? Más o menos, yo estimo que puedan ser 150, ¿no? 24, 800, y así van cada uno de acuerdo al gráfico que ustedes están observando, lo van colocando. ¿Qué más pueden ir avanzando? ¿Qué más pueden ir viendo? Las conversiones, ¿no? Me dice que el área era de 3.077.28 kilómetros. Yo creo que tengo unos vecinos que se han mudado con sus perritos, son bien bulliciosos. Por ahí me escuchan en la clase. Bastantes perritos. Ya. Aquí, bueno, lo que tengo es mi área en kilómetros cuadrados que me daba el ejercicio, que era de 3.077.28. Luego tengo mi área en metros cuadrados. ¿Qué he hecho? Lo he convertido, lo multiplico por 1.000.000. Y de esa forma obtengo mi área en metros cuadrados. El tiempo me está pidiendo para una D de 12 horas. Lo que yo voy a hacer es convertirlo en segundos. Y para esto lo multiplico por 3.600, ¿no? O por 60 por 60. Depende de cómo ustedes manejen el tema de conversiones. Acá lo multiplico por 60. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. ¿Cuántos segundos hay en una hora? 60. Y ya está.
Entonces tengo mis valores en segundos y tengo mis valores en metros cuadrados. Y lo que también pueden ir colocando es el caudal base, aunque en este caso, si ustedes observan, ¿no? La grafiquita es de 50. Entonces, por ahí van colocando los valores de caudal base en cada uno de esos. Existen también cuencas, ¿no? Donde el caudal base no siempre es 50, o no siempre es un valor fijo, ¿no? Puede que sean, por ejemplo, 50, 100, regrese, vuelva a subir o baje, ¿no? No siempre es un valor fijo el caudal base. ¿Ya? Entonces, a ver, esa parte van avanzando, para la siguiente vayan juntamente conmigo haciendo el análisis de su hidrograma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Claro, claro.